Bien, vamos a darle continuidad a la segunda unidad, donde estamos abordando el análisis de requerimientos en el contexto de la asignatura diseño de redes locales. En las sesiones anteriores, pues hemos hablado de diferentes aspectos en los cuales se abordan elementos fundamentales para poder tener pues un diseño de red, un diseño de red que sea seguro, un diseño de red que sea escalable, un diseño de red que permita calidad de servicio, un diseño de red que garantice pues alta disponibilidad dentro de las características que mencionábamos de lo que debe ser una red o los fundamentos de una red. En esta sesión pues vamos a darle continuidad a lo que es el análisis de requerimiento, donde ya estábamos abordando aspectos importantes relacionados con lo que es pues la recopilación de información para poder tener pues un diseño, y habíamos quedado en esa parte de iniciar lo que es la descripción de las fases en que se debe desarrollar un proyecto de diseño. Entonces vamos a darle continuidad a la sesión donde habíamos abordado, bueno, habíamos hablado de los beneficios, de los estándares, el uso de los estándares, que es fundamental para poder desarrollar gestión de redes independientemente pues de un grupo de administradores, o si cambian los administradores, pues si existe una red que está desarrollada en base a estándar, pues no debe existir ningún tipo de inconvenientes de que cambien pues los administradores de la red. Hablábamos pues de las normas aplicables a la industria, en este caso pues las normas desarrolladas por ANSI, TIA e IA. eh, También mencionábamos pues las normas desarrolladas por la ISO y las normas desarrolladas por las entidades a cargo de lo que es la estandarización en la parte de Europa y principalmente de España también. Y mencionábamos pues que en el caso de ANSI TIA tiene estándares para la parte de edificios comerciales, para la parte de edificios residenciales y también para lo que tiene que ver con las redes industriales. Bueno, mencionábamos pues todos esos aspectos y los equivalentes a los estándares ANSI desarrollada por ISO IEC, que es la norma 11801, que es la que está enfocada pues en lo que tiene que ver con las normas para cableado estructurado y pues los estándares a nivel de Europa. Luego pues hablábamos acerca de la metodología que nos recomienda ITIL para desarrollar pues un análisis y los aspectos pues importantes que debemos conseguir. Y luego pues en esta sesión nosotros vamos a empezar a hablar acerca de las fases en que se desarrolla un proyecto de diseño de red, que básicamente podrían ser pues 5 fases. La primera, la recopilación de información; la segunda, relacionada con el análisis de la información; y la tercera, enfocada en lo que tiene que ver con el diseño, que esas pues serían las 3 fases en que estaríamos enfocándonos, dado que esta es una asignatura en la que se aborda pues la parte del diseño de red local. Pero si completáramos todas las fases de una red local, entonces estaríamos pues en esta primera parte sobre lo que tiene que ver con el diseño. Pero luego pues la fase 4 debería ser lo que tiene que ver con la implementación ya del diseño. Y la última fase, que sería pues la de producción o la de pruebas, ya donde la red entra en operación pues y tiene que pues funcionar de acuerdo pues
al diseño establecido, a la implementación realizada. Entonces, en nuestro caso, solamente vamos a abordar las primeras tres fases. Entonces, en la primera fase vamos a abordar lo relacionado a la recopilación de información. Generalmente, siempre que vayamos a trabajar en esta fase, vamos a tener que pues ir al lugar donde se va a realizar, donde se va a proponer realizar pues un diseño o un rediseño de red, pudiera ser. No simplemente puede ser una red desde cero, sino que también puede ser que exista una red y que pues se esté planeando desarrollar pues algún tipo de rediseño de esa red. Entonces, generalmente durante esta fase, pues vamos a tener que usar algunos instrumentos, algunas técnicas de investigación que más adelante pues describimos todas esas técnicas e instrumentos de investigación que podemos usar y con el fin pues de recopilar información y luego poder analizarla. Entonces, para realizar un proceso de recopilación de información, pues generalmente se hace una inspección del sitio. A veces a este término le dicen visita in situ, para pues conocer el lugar e identificar todos los insumos para poder eh, luego hacer pues el análisis de esa información. En este aspecto, en la visita de inspección del sitio, este puede ser considerado pues el paso más importante previo a la estimación de costos del proyecto. Esta fase o esta parte le brinda al contratista la oportunidad de ver todos los problemas que podrían influir en la instalación. Generalmente cuando hacen visita de inspección, pues eh, el personal que está a cargo de la elaboración del diseño de red, pues debe ir equipado con algún tipo de instrumento que le permita pues poder recabar esa información. Puede ser cintas métricas, puede ser algo otros equipamientos que permitan realizar de una forma más exhaustiva las mediciones del edificio podría ser. Todo eso con el fin de estimar, por ejemplo, la cantidad de materiales que se va a utilizar, qué tipo de materiales se van a usar, si las paredes son de concreto, si las paredes son de otro tipo de material, si donde se van a instalar los gabinetes, pues se va a necesitar reforzamiento de paredes y todos esos aspectos, pues que son sumamente importantes para lo que tiene que ver con la estimación de costos. Y adicionalmente, pues también el tamaño del lugar, cuántos centros de cableado va a tener, cuántos cuartos de telecomunicaciones, cuántos pisos tiene el edificio, cuántos puntos de red se van a instalar, si se necesita alimentación eléctrica, si se necesitan circuitos independientes para las ubicaciones donde van a ser instalados los cuartos de telecomunicaciones o las salas de equipo o centros de datos. Entonces todos esos aspectos pues se abordan durante la inspección del sitio. Entonces, en esta visita se debe mostrar si existen perforaciones entre los pisos o si se necesita que se realicen perforaciones entre los pisos. Esto pues con el fin de poder interconectar lo que son los TRs que va a tener pues un edificio. Pues no es lo mismo que ya al menos los orificios de paso entre pisos estén realizados a que tengamos que hacerlo, porque vamos a necesitar eh, taladros eh, que hay que pues considerar dentro de este tipo de obras que es un tanto pues complejo de realizar en un edificio. Entonces esas cosas pues hay que considerarlas durante la visita en el sitio. Y generalmente, pues que más adelante vamos a ver, eh, en este tipo de visitas
el personal que está a cargo generalmente pues lleva su guía de observación. El objetivo de la guía de observación es llevar registro de los elementos observados durante la visita de inspección, lo cual es de gran importancia al momento de la estimación de costos del proyecto, además de las preguntas planteadas en la inspección en el sitio. Generalmente, pues, debe haber algún tipo de personal o contraparte de, de la empresa para la que se va a desarrollar la propuesta de diseño, eh, que permita pues responder a las preguntas relacionadas, de todo lo que se necesita hacer durante la implementación de la red o la creación del diseño. Y generalmente, pues, no necesariamente puede ser el único instrumento en el que debemos basar la visita en sitio, sino que también puede ser, pues, algo otro tipo, como un checklist, puede ser un cuestionario, eh, eh, que debemos, pues, ir llenando a medida, pues, que vamos recibiendo los insumos de información para poder desarrollar, pues, la propuesta de diseño de red. Generalmente también, si se va a considerar la parte de red inalámbrica, generalmente lo que he notado que las empresas que se dedican a este tipo de trabajos de implementación de redes, cuando hablan de lo que es la implementación de una infraestructura de red inalámbrica, generalmente pues a esta pues utilizan el término site survey, que no es otra cosa pues que una inspección del sitio, pero enfocado ya en lo que tiene que ver con la red inalámbrica. Pero pues el término sería el mismo, inspección en sitio. Cuando se va a instalar pues una red inalámbrica, hay otros elementos que considerar, aparte de los que vamos a considerar si la infraestructura de red pues es cableada. Entonces, un site survey es una evaluación minuciosa de las redes inalámbricas y su relación con el espacio físico de una empresa. Esta evaluación permite entender en detalle cómo se comportan y se propagan las ondas de una red inalámbrica, una Wi-Fi. El objetivo de un site survey es brindar información precisa para determinar cuántos access points se necesitan y en qué lugares deben ubicarse para ofrecer una cobertura efectiva y equilibrada en todo el espacio físico de la oficina. A su vez, un site survey detecta la presencia de interferencias provenientes de distintos orígenes, como microondas o teléfonos inalámbricos, y que puedan degradar el rendimiento de la red inalámbrica. Entonces, todos estos aspectos pues se deben considerar al momento de realizar pues una visita en sitio, cuando de desarrollar ya sea el diseño o la implementación de una infraestructura de red inalámbrica. Sabemos que eh, las redes cableadas, las redes estructuradas, se complementan con la movilidad que proporciona las redes inalámbricas. Entonces, por tanto, también es importante considerar un análisis de, de todo el sitio con respecto a o con miras a desarrollar pues eh, inclusiones de redes inalámbricas dentro de la propuesta de diseño de, de red. Entonces los beneficios de un site survey incluyen varios beneficios claros para las empresas que buscan instalar una red Wi-Fi. Los principales son, permite determinar la cobertura de una señal Wi-Fi y su ancho de banda e identificar las fuentes de interferencia, puntos muertos y el potencial para ofrecer roaming. Generalmente si vamos a tener múltiples puntos de acceso entre la infraestructura de red,
Entonces, cada uno de estos puntos de acceso pues forma como una especie de celda, eh, y para permitir que haya movilidad y que el usuario no pierda conectividad entre una celda y otra, entonces a eso pues se le conoce como el roaming. Realizar un site survey ayuda a determinar qué equipos adquirir, cuántos puntos de acceso se deben comprar, dónde tendrían que ser instalados y cómo configurar cada uno para lograr una cobertura óptima. Entonces aquí podemos ir viendo cuál es la relevancia de realizar pues una visita en sitio en el caso de la red inalámbrica. Y ya no lo digamos también pues en el caso de una red cableada. Teniendo en cuenta que un site survey permite identificar las áreas de mayor interferencia y las zonas muertas, esta evaluación ayuda a construir redes inalámbricas más eficaces y evitar problemas de rendimiento para los usuarios. Un site survey también ayuda a descubrir otras interferencias provocadas por dispositivos como electrodomésticos o teléfonos inalámbricos. Finalmente, un site survey ayuda a definir si los equipos instalados se corresponden con las exigencias del espacio y si el número de usuarios y las políticas de acceso son las más adecuadas para las áreas destacadas en el plan de operación. Entonces, en el caso de que exista una red inalámbrica ya, entonces también puede servir para analizar el funcionamiento óptimo de la red existente. Entonces, ¿qué aspectos se deben de tener en cuenta a la hora de instalar una red inalámbrica? Antes de instalar una red inalámbrica en un entorno de trabajo hay varias preguntas que se deben responder. ¿Cuál es la mejor posición para instalar los puntos de acceso? ¿A dónde va a ser la mejor ubicación? ¿Y cuántos access points se necesitan para cubrir toda la superficie de la oficina? Entonces se puede crear un mapa o un plano de piso y pues en base a la, en base pues a la cobertura de la red inalámbrica, entonces se puede estimar cuántos puntos de acceso se van a instalar y cómo deberían configurarse los access points para obtener pues el mejor rendimiento. Eh, en el caso de los puntos de acceso que hablábamos anteriormente, pues mencionábamos que pueden haber puntos de acceso que funcionen de manera autónoma. Pueden haber puntos de acceso que funcionen eh, a través de una controladora física o una controladora en la nube. Y poníamos el ejemplo pues de la controladora o los AP de Cisco, los Meraki, que son gestionados pues desde la nube, una nube Meraki. Pero también pues hay AP que pueden funcionar en modo de clúster, o sea, como un apilamiento de equipos. Entonces hay diferentes alternativas. Entonces en esta parte es fundamental poder pues elegir cuál es la mejor opción en la que se puede realizar pues la configuración de los puntos de acceso. Entonces, ¿cómo realizar un site survey correctamente? Eh, Decimos que consiste básicamente en la combinación de hardware y software para obtener la información que nos ayude a responder a las preguntas anteriormente planteadas. Entonces, el primer paso es realizar la carga de datos, y en la cual pues se debe incluir la información del proyecto, un plano detallado del espacio físico, o sea, un plano de piso, donde se muestren pues todas las áreas que existen en el edificio, los detalles de los posibles obstáculos, paredes, puertas, mobiliarios y el material del que están hechos. Eh, y una vez pues que ya hemos identificado todos esos aspectos, debemos pues contar con un access point en modo survey para realizar pues un análisis de cómo afectan los obstáculos del rendimiento de la red. Entonces en este caso pues se debe de proveer un punto de acceso para ver la medición de las señales
hasta dónde llegan y el nivel de optimización con que estas señales se transmiten a través pues de los espacios, tomando en cuenta pues todos los obstáculos que puedan interferir en la transmisión óptima de una señal inalámbrica. Bien. Entonces, siempre continuando con la fase uno de recopilación de información, y cuando uno realiza un estudio para poder diseñar una red o para poder realizar un rediseño de red, entonces generalmente lo debemos hacer en base a las capas del modelo OSI. El modelo OSI es una guía o una metodología en la que podemos auxiliarnos para realizar pues el proceso de diseño de la red. Entonces, durante la fase de recopilación de información, podemos pues hacerlo a través de las primeras tres capas del modelo OSI, que son pues las capas que tienen que ver con aspectos físicos. Entonces, podemos empezar pues organizando la información de acuerdo a estos tres niveles. Y podríamos empezar pues haciendo una recopilación a nivel de la capa uno o la capa física. En esta, pues, cuando vayamos a recopilar la información, debemos detallar las características del edificio, los hallazgos en los subsistemas de cableado estructurado, si ya existe, pues, un sistema de cableado estructurado y lo que se pretende hacer, pues, es un rediseño de la red. Entonces, debemos de tomar en cuenta, pues, todos esos aspectos. Todo lo que tiene que ver. Si ya existe una red, pues tendríamos que ver qué tipo de cable utilizan, si es UTP, de qué categoría, si utilizan fibra óptica, qué tipo de patch panel utilizan, eh, si están apegados a algún tipo de norma, eh, si existen fuentes de, de poder o UPS instaladas. Y entonces un sinnúmero de aspectos que uno debe considerar o todo lo que tiene que ver pues con la parte eléctrica y de los medios, que es lo que aborda pues la capa uno, ¿verdad? Entonces todos esos detalles en los puntos de red que existen o en el caso de que sea una nueva red, pues la estimación de los puntos de red que se van a utilizar. Eh, en este caso, pues se debería hacer una especie de plano donde uno pues vaya eh, al menos ir señalando las posibles ubicaciones para puntos de red, ir viendo los aspectos de cuartos de telecomunicaciones o cuartos de equipo, esos aspectos a nivel de la recopilación de la capa uno. Luego, a nivel de la recopilación de la capa 2, aquí pues se realizaría una descripción de equipos que se están utilizando, en este caso pues switches, segmentación, si existe segmentación mediante VLAN o en este caso pues si es nuevo pues habría que preguntar, ¿verdad? Aspectos como si se va a implementar VLAN, cuántas pilas van a ser, eh, en el caso de que existan ya equipos, se debería analizar pues la información de los recursos de los equipos existentes, en el caso de los switches y puntos de acceso, el consumo de memoria, de CPU, cantidad de puertos en uso, protocolos implementados para LAC, si existen LAC, ¿verdad? Si existen, no sé, si se implementaron usando eh, PAGP o LACCP, si se utiliza STP, equipos inalámbricos, redes que se publican de las redes inalámbricas, entonces toda esa información pues es esencial contarla, tanto si existe como si va a existir, entonces esos aspectos pues hay que recopilarlos ahí. Y luego en la recopilación de la capa 3, que es la capa de red,
Aquí se realiza pues una descripción de los equipos de capa 3 implementados o si se van a implementar, si vamos a requerir desarrollar enrutamiento entre VLAN, qué direccionamiento IP vamos a utilizar o el que vamos a proponer, protocolos implementados de enrutamiento, entre otros aspectos que se pueden considerar. Entonces se debe hacer un análisis, tanto si no existe como si es algo ya que ya existente y que se pretende pues mejorar. Entonces se debe detallar además las aplicaciones y servicios en uso. En el caso de que ya haya una red, pues tendríamos que ver qué tipo de aplicaciones, con qué tipo de aplicaciones cuenta la empresa, qué tipo de servicios utiliza, a qué se dedica la empresa o cualquier pues otra información que pueda ser relevante para el nuevo diseño de red estructurado, para el diseño, para el rediseño. Entonces luego que ya recopilamos la información y ya tenemos todos los insumos de cómo está la red actual o cómo es el lugar donde se va a hacer el nuevo diseño, entonces pasamos a una segunda fase que es el análisis. Entonces en esta fase, una vez que ya recopilamos la información, entonces se debe proceder a la realización del análisis de la información. Esta fase es de gran importancia, ya que de ella dependerá el tipo de propuesta a elaborar, en la cual se debe pues incluir los equipos de comunicación a recomendar, el medio y cantidad de conexiones, así como también el ancho de banda para la conexión a Internet. Entonces también ese aspecto pues, es importante. Todo eso pues debe de surgir de la visita in situ o del site survey que uno realice al lugar pues donde se va a realizar la implementación de la red. Entonces este análisis pues también se debe hacer siguiendo pues la metodología de lo que es pues el modelo OSI. Recordemos que el modelo OSI pues es un modelo que nos ayuda a, a diseñar nuevas redes, a implementar nuevas redes, a diagnosticar problemas que se puedan surgir en una red. Entonces, en este caso, pues lo estamos abordando para la parte del diseño LAN. Entonces, se debe hacer pues un análisis de la capa 1 o la capa física. En este caso, ya tenemos toda la información, entonces identificamos los problemas para el nuevo diseño o las fallas del sistema estructural de red actual, identificación de posibles ubicaciones para TR, centros de datos. Entonces, esos aspectos pues los analizamos aquí, ver todas las fallas, las implicancias en el proceso de implementación de todos los aspectos físicos, medios, parte eléctrica, diseño de cuartos de telecomunicaciones, de centros de datos, de sala de equipo, todos esos aspectos que tiene que ver con los espacios. Y todo esto generalmente se hace en base pues a las normativas que vamos a analizar en la unidad 3. Entonces luego pasamos al análisis de la capa 2. En este análisis identificamos las fallas de la implementación de la red actual o deficiencias para la elaboración del nuevo diseño. Todo lo que tiene que ver ahí. Si no existen VLAN, entonces si es recomendable implementar VLAN, si es recomendable implementar, por ejemplo, LAC, si es recomendable qué tipo de, si los equipos, si ya existe una red, si los equipos existentes son óptimos para mantenerlos dentro de la infraestructura de red o si se deben renovar. Estoy hablando pues de los equipos a nivel de la capa de enlace de datos que pueden ser switches, pueden ser puntos de acceso. Entonces esos elementos pues debemos de considerarlos durante pues la etapa de análisis. ¿Ok? Luego en el análisis de la capa 3 se describen pues las deficiencias identificadas o los problemas de la red actual. En este caso, pues se abordan siempre los aspectos que se retoman de la fase 1, que es la recopilación de información.
Entonces podríamos analizar pues las conveniencias del direccionamiento IP que existe, si se requiere hacer un nuevo proceso de división en sus redes para el direccionamiento IP de la nueva infraestructura que se va a proponer, y el, el el ancho de banda recomendado para la parte de Internet, con qué tipo de tecnología es la que se recomienda. No sé si es fibra óptica, eh, si es cable módem, si es DSL, entonces todos esos aspectos también se pueden analizar en esta parte. El tipo de equipo que se va a utilizar como equipo de perímetro de la red, o sea, como router, y entonces todos esos aspectos. ¿Qué aspectos va a manejar el router? Si solamente la interconexión a la red o si va a realizar aspectos de traducción de direcciones. Entonces todos esos aspectos pues deben considerarse dentro de lo que es el análisis. Hay que identificar pues las deficiencias o los problemas para poder encontrarle soluciones. Luego, en la fase 3, que ya sería la del diseño, entonces en función de la información recabada en la fase 1 eh, y pues en lo establecido en la fase 2, que es el diseño, se debe proceder pues a realizar el diseño de la red y a instalar tomando en cuenta pues aspectos como los siguientes: los costos de instalación, satisfacción de las necesidades de comunicación establecidas previamente, materiales y equipos a utilizar, estándares que se utilizarán, diseño de recorrido del cableado, sala de telecomunicaciones. Entonces, en la parte del análisis, pues también aquí deberíamos ver tal vez algo que se me escapó, si ya existe una red, entonces, por ejemplo, el cumplimiento de las normativas. Si el diseño actual o la implementación actual de la red cumple con todas las normativas, con la 568A, con la 569, con la 606 o con la 607, en todos y cada uno de los aspectos que éstas regulan. Entonces también podemos hacer el análisis basado en esos elementos para cuando nosotros vayamos a hacer nuestra propuesta de diseño. Entonces en esta parte pues también nosotros eh, plantear nuestro diseño en base pues al cumplimiento de las normativas y estándares. Todas estas normativas nosotros vamos a estarla planteando en la tercera unidad. Vamos a estar hablando más en detalle de su cumplimiento. Entonces, en el diseño de la capa 1, aquí se deben diseñar pues, los sistemas de cableado estructurado. Generalmente, en el caso de los sistemas estructurados, establecen una modularidad en la que se divide el cableado estructurado. Entonces, aquí se aborda la parte de eh, lo que tiene que ver con cableado horizontal, cableado vertical, cuarto de telecomunicaciones, sala de equipo, entrada de servicio. eh, eh, Esos aspectos pues son los que generalmente se abordan en la parte del diseño. Y allí pues tiene que ver pues la 568 con lo que tiene que ver con el medio, la 569 con los espacios, la 606 con la documentación para la administración de la red, y la 607 para ver aspectos relacionados con lo que tiene que ver con la polarización de la red. Entonces esos aspectos pues se definen dentro del diseño aquí, qué tipo de cableado vamos a usar, cuáles van a ser los recorridos del cableado horizontal, cuál es el recorrido del cableado vertical, si va a ser basado en fibra, si va a ser basado en cobre, qué tipo de gabinete vamos a usar, o rack, qué tipo de rack, si van a ser de piso, si van a ser abiertos, si van a ser de 2 postes, si van a ser de 4 postes, si van a ser cerrados. Entonces hay un sinnúmero de aspectos que se consideran en esta parte. Entonces ahí se establecen todos esos procesos.
que más adelante pues lo vamos a abordar en detalle. Y si vamos a hacer un centro de datos, y qué tipo de sistema de seguridad vamos a utilizar, si vamos a usar puerta, de qué tipo de puerta, qué tamaño debe tener la puerta, qué tipo de cielo falso, cielo, cielo falso vamos a utilizar, si vamos a poner un sistema de videovigilancia, si vamos a utilizar un sistema biométrico como control de acceso al centro de datos, qué tipo de aires acondicionados vamos a utilizar para mantener pues el ambiente seguro dentro del cuarto de telecomunicación o el centro de datos. eh, Cuántos equipos vamos a instalar, dónde los vamos a instalar, entonces si vamos a utilizar una UPS, entonces hay un sinnúmero de aspectos que se consideran aquí a nivel pues de la capa 1. Todo lo que tiene que ver pues con la parte física de la red. Luego en el diseño de la capa 2, y aquí pues lo que hacemos es establecer especificaciones técnicas de los equipos a utilizar, principalmente pues de los switches y los puntos de acceso. Si vamos a- a segmentar mediante VLAN, entonces ahí establecemos cuáles son las VLAN que vamos a utilizar, eh, para qué van a ser esas VLAN, cuáles van a ser los identificadores de esas VLAN que vamos a implementar, si vamos a implementar protocolos de agregación de enlaces ¿sí? O LAC, con qué protocolo lo vamos a hacer, lo vamos a hacer con PHP o lo vamos a hacer con LACCP, y con cuál y dónde y para qué vamos a utilizar pues todos estos elementos. Y a nivel pues de los equipos, pues cuántos puertos van a tener, un switch, qué cantidad de RAM, qué cantidad de procesamiento. Entonces hay un sinnúmero de aspectos que se deben plantear en este caso. Todo lo que nosotros, si vamos a hacer, a recomendar pues la implementación de un switch, entonces tal vez no necesariamente uno tiene que definir marcas, sino las especificaciones técnicas de los equipos que se deben recomendar para la parte de lo que tiene que ver con el diseño de la red. Y en el diseño de la capa 3 pues establecer las especificaciones de equipos de capa 3, el direccionamiento IP a usar, entre otros aspectos, como mencionaba, pues lo que tiene que ver con el enlace de Internet. Es decir, existen, por ejemplo, en el caso de la tecnología a proponer para el enlace de Internet, en este caso, pues, por ejemplo, DSL, por ejemplo, DSL, puede ser que no exista cobertura en todos los puntos. Entonces, generalmente allí, desde la parte del análisis, tendríamos que ver cuáles son las tecnologías eh, que podemos, eh, que tienen cobertura, donde va a estar ubicada la empresa, porque no le voy a proponer que contraten un enlace de DSL cuando en esa ubicación pues no llega una comunicación o el internet a través de DSL. Entonces son aspectos que uno debe considerar, o no llega fibra óptica hasta esa ubicación. Entonces esos aspectos son los que se deben pues analizar, para luego pues hacer pues una propuesta seria. No vamos a proponer algo que no va a ser, que va a ser un imposible de contratar. Y además pues en esta parte no necesariamente podría ser pues un equipo capa 3 si vamos a, por ejemplo, a utilizar un UTM que incluye funciones de enrutamiento, pero además incluye funcionalidades de seguridad, de calidad de servicio. Entonces, pues también eso se debe de analizar para luego hacer pues la propuesta y el diseño. En esta parte generalmente pues está muy relacionada con lo que es el uso de las topologías físicas, las topologías lógicas. Esa es documentación importante, cómo va a estar diseñada, cómo van a estar interconectados los equipos, dónde van a estar localizados. Entonces, todos esos aspectos son los que uno plantea dentro de lo que es el diseño de la red. Y además, pues, si vamos a tener servicios, qué tipos de servicios son los que se van a utilizar, si vamos a implementar o recomendar la implementación de algún equipo de seguridad, qué políticas de seguridad pues se deben plantear
Entonces, todos esos son elementos que uno debe tomar en cuenta a la hora de realizar pues el diseño de la red. Entonces aquí solamente pues hemos visto generalidades de lo que es pues el diseño de la red. O sea que debemos empezar en la recopilación de información, luego realizar un análisis para ver, pues, puede ser ventajas, desventajas, fallas, para luego poder proponer, pues, un diseño que sea acorde y que sea óptimo para la empresa para la que estamos, pues, haciendo esta propuesta de diseño. Entonces por hoy ahí vamos a quedar con esta parte, luego pues vamos a empezar con ya lo que es la recolección de información, que es todo lo que tiene que ver a nivel de la fase uno. Entonces aquí pues vamos a empezar a hablar acerca de los diferentes instrumentos, pero eso lo vamos a dejar para una otra sesión relacionada pues con esta eh, segunda unidad que está enfocada pues en los requerimientos que se requieren para una red. Entonces ahí vamos a hablar de bueno, de la mayoría de instrumentos para recopilar pues información.